hermano, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Qué bendición recibirlos. Gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de la tecnología. Bendiciones para todas las personas que me ven dentro y fuera del país, al sur del país, en el Valle del Cauca, en Santander, norte de Santander, en Cundinamarca, Boyacá. Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos un tema que se llama la depravación total. La depravación total. El texto base está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Dice, todos están bajo pecado. Este es un escrito que me encontré y me dio el Señor a traerlo. Es del reverendo G. Van Balen. Él es el autor de esto. Así que toda la gloria para Dios y gracias al hermano con su permiso. Esto no es monetizado, simplemente es compartir la palabra. Como la Biblia dice que todos estamos bajo pecado, eso quiere decir que la raza humana está bajo pecado. Y la Biblia es enfática en esto. Habla muchas veces, por ejemplo en Efesios 2:5 dice que estamos muertos en pecados. ¿Verdad? Usted, yo, Raimundo y todo el mundo nacimos bajo el pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. También lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y el apóstol Pablo, el gran heraldo de Cristo, dice, el pecado que mora en mí, lo proclamó en Romanos capítulo 7, versículo 20. Entonces, esto quiere decir que la condición del ser humano, de la raza humana, es una condición terrible. Todos tenemos una condición terrible, crítica delante de Dios. Por eso este mensaje se llama la depravación total. Porque todo ser humano, recuerde lo que decía el abuelo, mijito, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Eso por qué? Porque uno, el que menos piensa, saca las uñas y hace cosas terribles. Entonces aquí la Biblia habla de la depravación total. Cualquier ser humano, por más religioso que sea, puede cometer las atrocidades más terribles e inimaginables por la fuerza del pecado en la carne del ser humano. Entonces, tú eres realmente depravado. Entonces, vamos a ver lo que la depravación es y lo que la depravación no es. Arranquemos primero viendo lo que la depravación total no es. Primero, entonces, la depravación total no es lo mismo que los pecados individuales que usted ha cometido. No se vaya a equivocar. Hemos cometido muchos pecados y son terribles. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 3:4? Dice, el pecado es infracción, quebrantar, violar, pasar por encima de la ley, quebrantarla. Y cuando usted está quebrantando la ley de Dios, usted está pecando. Alguien dirá, pero ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está la ley de Dios. Y el código moral del ser humano, que son los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, como nadie es capaz de cumplir eso, entonces nosotros estamos bajo el imperio del pecado. Y por eso el mundo está como está. Entonces, cuando Dios le dice al ser humano, no hagas algo y usted lo hace, está pecando, está quebrantando la palabra, la está violando. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 20:16, algo que es común y silvestre en la humanidad: no hablarás falso testimonio, no mentirás, no levantarás calumnia a tu vecino, a tu familia, contra un amigo, contra tus padres. Entonces, la gente sabe que no debe mentir, pero la gente dice la mentira, dice una mentirita blanca para salir del paso. Pero como dice el refrán, más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Por eso la gente lo hace de todas maneras. Ahora, cuando usted miente, en este caso, Éxodo 20:16, usted está quebrantando, está pecando directamente contra Dios. Y si vamos a Éxodo 20:15, dice, no robarás. Éxodo 20:15, no robarás. ¿Qué pensarán los políticos? ¿Qué pensará la gente que está aspirando a cargos públicos, a los diferentes estamentos,
a los consejos, a los diputados, a la gobernación, a las alcaldías, a los que aspiran a senadores, a parlamentarios. ¿Sí? ¿Qué dirán ellos de eso? Pues no robarás. Si usted ve el despilfarro que comete la gente que está allá y no pasa nada. Entonces, cuando la gente está robando, está pecando contra Dios. Y cuando Dios dice que hagas algo y no lo hace, también está pecando. Jesús dijo, Mateo 22:37, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está en Mateo capítulo 22, versículo 37. Y sin embargo la gente vive durante años como si Dios no fuera importante. Dios allá en el cielo y yo aquí. Y tenemos dichos rebeldes de soberbia humana que decimos, a Dios rogando, pero yo con el mazo orando. Dios, líbrame de las aguas mansas, que de las violentas yo me defiendo. Ya, Dios lo tengo ahí como una reserva, como si fuera un bombero que me ayude en caso de. Ahora, cada vez que usted, por ejemplo, deja ir a la iglesia, usted está quebrantando la palabra. La palabra dice en Hebreos 10, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde está esa multitud o gran cantidad de cristianos, entre comillas, que de la pandemia no volvieron a congregarse? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no volvieron? Entonces, ahí están quebrantando la orden de Dios, está pecando. Ahora la Biblia, por ejemplo, algo que está de moda a lo largo y ancho del mundo entero. ¿Qué es? El adulterio. La Biblia dice muy claro en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer, o un hombre, porque la mujer y el hombre, la mujer procede del hombre, dice, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Usted ve una muchacha y dice, uy, si así son los ángeles, yo me quiero ir para el cielo. Pues cada vez que usted mira pornografía, allá en su celular, en su computadora, allá en la privacidad de su vida, usted está fornicando, está adulterando. Por ejemplo, el caso del maltrato de los hijos contra los padres, la forma en que los tratan algunos que son terribles, esa gente está bajo maldición, porque lo que Dios quiere es que así su papá sea lo que sea. Dios le ordena a los hijos, en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Pero si las expresiones cuando hablan de la mamá, es que esa vieja tal por cual, este viejo no sé cuándo, y pititín patatán. Entonces, no dice honrar a ellos si son cristianos, si son buena gente, si tienen la razón en todo o no, honralo, no. Honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo sea. ¿Por qué? Porque ellos son el instrumento de Dios para que usted viniera a este mundo. Y con todos sus defectos, querido joven o señorita, ellas te criaron, te alimentaron, cometieron errores, sí, pero usted no tiene derecho, porque si ellos no se hubieran sacrificado y de pronto son sin educación, usted ahora es profesional y dice, tiene un PH y tiene un doctorado, ¿verdad? Entonces su papá así es de cuarta clase, pero ese viejo de cuarta clase fue el que sudó la gota gorda para darle estudio, hasta dejó de vestirse, hasta de comer, de celebrar algo para él, porque primero que mi hijo salga adelante. Y ahora que usted está adelante, lo mira como si fuera un extraño. Eso le trae maldición a usted. Ahora, si usted es de los que trata mal o a las patadas a su papá y a su mamá y a sus abuelas, usted va bajo juicio de Dios. Y si no me cree, haga una visita a cualquier cementerio donde usted viva y el 60% de los muertos de hoy en día, en pleno siglo XXI, son menores de 30 años. Gente joven. Entonces, la Biblia dice simplemente, honra a tu papá y a tu mamá. Cuando trabaje y tenga ingresos, denles una ofrenda, invítelos a comer, regálenles ropa, páguenles el arriendo, cómprenles un lote, bendígalos, no sean miserables. Perdone que use esa palabra, pero es que hay que hablar claro. Entonces, porque si no, usted puede ser hasta cristiano, pero ¿cómo trata a su papá y a su mamá? Usted puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo trata a su papá y a su mamá?
Usted puede decir que es un siervo de Dios, pero ¿cómo trata a su papá y a su mamá si los tiene vivos? Entonces, cada vez que usted rompe un mandamiento, usted está pecando. Entonces, hay gente hoy en día, hay millones de personas que odian a su papá y a su mamá y le desean la muerte, como pasó recientemente aquí en una ciudad santandereana. Un muchacho menor de 20 años, pero ya era mayor de edad. Drogadito, tuvo un conflicto con la mamá y no le metió 37 puñaladas. Entonces, para que no la honró, la mató, como dice, no mata. Y mató a la mujer que le dio la vida, que lo crió, que lo mamantó, que lo cuidó, que lo llevó a la escuela, que lo papachó. Entonces, como dice el refrán, así paga el diablo al que bien le sirve. Pero usted tiene que honrar a su papá y a su mamá. Entonces, todo ser humano, usted y yo, Raimundo y todo el mundo, tenemos un récord terrible de pecado, un expediente por lo menos de 5 o 10 pisos. Entonces, ese expediente lleno de pecado que cada ser humano tiene delante de Dios, ese expediente nos va a condenar en el día del juicio final. Y la Biblia dice que todo lo que haces, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace privada y públicamente está registrado en los libros de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Dice, en el juicio final serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Los libros de los hechos de los hombres. Entonces, usted, guste o no, crea o no, va a estar delante de Dios. Allá va a ser el registro de su vida. Va a ser delante de todos. Y la Biblia dice, los cobardes, los temerosos, lo que la gente va a decir, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, o sea, los que les gusta en griego porneos, los que miran pornografía o tienen sexo fuera del matrimonio, adúlteros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Usted cree cuántos políticos estarán allá? Los mentirosos y ladrones. ¿Usted ha mentido? Que esté libre de pecado de mentira, que tire la primera piedra. Todos hemos sido mentirosos. Entonces, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde está eso? Nada menos ni nada más que en el libro de Apocalipsis, en el versículo 21, verso 8, capítulo 21, 8. Entonces usted va a estar ahí avergonzado de usted mismo y usted será lanzado al lago de fuego. A usted no le va a ayudar allá, no, que yo soy bueno como la mayoría de la gente, yo no robé, yo ayudé, yo iba a la iglesia, yo leí la Biblia, yo tampoco era así, ¿sí? Eso no le va a ayudar. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama. Y si usted va a ser cristiano, apártese del mundo, apártese del pecado, apártese de lo que Dios no le agrade, viva por este libro, dice el apóstol. A este libro. Fuera de este libro, usted ve que este libro es la Biblia, las tapas son negras. Fuera de la palabra de Dios, fuera del conocimiento del Dios de la gloria, lo único que hay es que tinieblas. Entonces, si quiere pasar de las tinieblas a la luz, es mejor que empiece a leer la Biblia, a arrepentirse y a recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Si no, usted está cometiendo el peor error de su vida, rechazar a Cristo y creer que su religión y que su iglesia y que su ser buena persona lo va a llevar al cielo. No, no se equivoque. Eso no quita el pecado. El pecado se quita cuando usted se arrepiente del corazón, no de dientes para afuera, sino del corazón. Por eso usted no lo va a ayudar a nadie, que yo tenía buena hoja de vida, que era muy puntual, que era muy decente, me bañaba 3 veces al día, me enjuagaba la boca con algo, con un enjuague para no oler a feo. No, mi amigo, el pecado la quita con eso. Buenos y malos, asesinos o no, que rechazaron a Cristo, van a ir al lago del fuego y cada uno recibirá lo que merece. Entonces, de nada le sirve a usted renunciar a algunos pecados. Por ejemplo,
¿Usted le gusta el traguito? ¿Le gusta el cigarrillo? ¿Le gusta la pornografía? ¿Sí? Entonces, y usted abandona eso, usted no necesita a Cristo para eso. Tiene un vocabulario terrible, ¿sí? Terrible. Y usted puede dejar de eso y cambiar su vocabulario y decir, uy, me alegro que ahora se está hablando decentemente, porque a uno le da rabia hablar con él, porque a todos le da que madrazo va y madrazo viene. Esos pecados, así deje el trago, así deje la pornografía, así deje las groserías, así deje el cigarrillo, no se borran delante de Dios porque usted no se ha arrepentido y está rechazando o sigue rechazando arrepentirse y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, como dice el refrán, el mismo burro con distinto enjalme va a ir al infierno porque usted quiere. Dios no manda a nadie al infierno. Usted mismo se manda al infierno mientras vive aquí. Escoge si quiere ir a la gloria de Dios o si quiere ir al infierno. Por eso es que se predica el Evangelio. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces a usted no le va a ayudar decir que podría haber sido peor, que ya ha sido bastante malo, pero ya solucionó ese problema, lo estoy superando. Si usted no se arrepiente y recibe a Cristo de corazón, entonces toda persona tiene un récord terrible, horrible, inmenso de pecado. Por eso entienda que ese récord personal de pecado no significa depravación total. Tu récord de pecado es nada comparado con lo malvado y horrible que es la naturaleza humana. De la naturaleza humana vienen las cosas malas que haces. Mire lo que dijo Jesús. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, o sea, un vocabulario vulgar, bajo, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro de nosotros salen. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 7, versículo 21 al verso 23. Entonces dentro significa adentro, de aquí. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces este texto de Marcos 7, 21, 23 está hablando de la forma en que somos por dentro. No solo hacemos cosas malas, eres malo, haces cosas malas porque eres malo. ¿Y por qué es malo? Porque usted tiene ese virus que se llama pecado, que viene desde el huerto de Edén por el pecado de Adán y Eva. Y no solo haces pecados, somos pecadores. Y hay dos clases de pecadores, dos clases de pecadores. El pecador que cree en Dios y no se arrepiente, pero es religioso a morir. Otros no lo son, pero la mayoría creen en Dios y hasta tienen la Biblia de vez en cuando y van a una iglesia y todo eso. ¡Wow! Pero no se arrepienten, son pecadores empedernidos. Y el otro pecador es el pecador que oye el Evangelio, cree el Evangelio, reconoce que delante de Dios es un delincuente moral que es más malo que los dos de pago. Y se arrepiente y recibe a Cristo, y como consecuencia de ese acto de humildad y de humillación delante de Dios, entonces el Señor lo limpia de todo pecado con su sangre, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y usted nace de nuevo. Por eso la tragedia que vivía, por ejemplo, el señor Nicodemo en Juan capítulo 3 o en el libro de los Hechos, cuando se narra la historia de Pablo. Eran religiosos, conocedores de la ley de Moisés, predicadores y hombres probos, y como yo decía, esos hombres son santos. Pero tenían un problema: no conocían a Cristo. Y yo sé que usted, la mayoría de ustedes, no conocen a Cristo. Saben de él que Jesús nació en diciembre, según la tradición, pero la Biblia no habla de que nació en diciembre. Celebra la Semana Santa y toda la gente antes iba a la iglesia, ahora la mayoría se va para paseo, para lo que sea.
Porque cada día el mundo se aleja más de Dios, cada día el mundo le sigue volteando la espalda. Mientras el mundo se sigue alejando de Dios, va a venir y está dándose más inestabilidad social, más inestabilidad política, más inestabilidad religiosa, más inestabilidad económica, y la tierra gime con dolores de parto, entienda, terremotos, inundaciones, ciclones, deslaves, tormentas terribles. ¿Por qué? Porque cuando el mundo, la iglesia, una nación se aleja de Dios y no lo adora y no vive y no busca a Dios a la manera que Él recomienda, pues la tierra gime, tiembla. O sea, todo eso viene producto del pecado. El pecado afecta a la naturaleza. Entonces, mi amigo, somos pecadores de adentro. Las cosas que haces, sus malas palabras, el odio, el orgullo, la envidia, lo que planeas hacer, los asesinatos, todas las trampas que hacen los líderes para robar y apropiarse de los recursos, todo eso viene de adentro, porque el corazón está infestado de pecado. Entonces eso nos lleva al segundo punto, lo que la depravación total es. Cuando yo hablo de la depravación total, se refiere a la forma de vida. ¿Cómo es usted? ¿Cómo somos los seres humanos? Somos pecaminosos y corruptos por dentro. No nos quejamos en este país de que la corrupción, y cuando hay periodos electorales, la gente vende su voto por 50,000, ahora lo están vendiendo por 100,000 y por 150,000. Ya hay otros que logran decir, no, yo voto con mi familia, pero cada uno da 200,000, son 15 votos. Y si quiere hablo con mis primas y mis sobrinos y mis tíos y le ponemos 70 votos, pero nos da ya 200,000 a cada uno. Y el corrupto, el uno es corrupto porque pide, el otro es corrupto porque da. Y van allá, entonces seguimos votando por los malos porque todos somos malos. Y cuando los malos eligen a los malos, entonces ¿qué hay? ¡Manda! Entonces no nos quejemos. Entonces, por eso es que la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 3 dice que somos por naturaleza hijos de la ira. Y esa es la manera que somos, heredamos esa naturaleza de Adán, como lo dije antes. Él pecó y el pecado pasó a toda la raza humana. Y como dice el Salmo 51, verso 5, que lo dijo David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora eres un pecador. Eso es lo que somos, pecadores. Y eso es todo lo que siempre seremos, pecadores. Pero recuerden las dos clases de pecadores. Los pecadores religiosos o ateos, como se quieran llamar, humanistas, progresistas o como se quieran denominar, que nunca aceptan a Cristo. Y los pecadores arrepentidos, lavados por la sangre de Cristo, esos van a la gloria de Dios porque han sido regenerados, justificados. Nacieron de nuevo y el pecado ya no los controla. Los controla el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, la depravación total significa que estás en un permanente estado de pecado y que usted no puede salir de él. La Biblia dice clarito que están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:5. Están muertos en delitos y pecados. Y nuestro texto en Romanos 3:9 dice que estás bajo pecado. O sea, este es usted y aquí está el pecado ahí encima suyo, lo controla, lo mueve para donde sea. Por eso el marihuanero no deja la marihuana, el borracho no deja la borrachera, el maldiciente no deja la maldición, por eso el drogadito no deja la droga, el ladrón no deja el ladrón, el que es adúltero o adúltera no deja el adulterio. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Entonces tenemos una gente que habla que vamos a pelear por la libertad y por la democracia. Nadie puede pelear por la libertad siendo esclavo. Cuando usted es esclavo del pecado, usted puede tener libertad política, libertad social, pero usted está siendo esclavizado por el pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso mientras yo le predico yo me estoy muriendo y mientras usted me oye y me está viendo se está muriendo. El problema es que usted y yo sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Pero si muere hoy, durante este programa, le dio un yeyo, cayó como un pollo. ¿A dónde va su alma? Su cuerpo va al hoyo y su alma va
al infierno y espera juicio, o va a la presencia de Dios y espera juicio también. Así que mi amigo, no somos hijos de Dios por causa del pecado, porque somos esclavos del pecado. Esto está en Romanos 6:20. Ahora, no somos hijos de Dios como nos enseñaron, no. Pertenecemos al diablo, porque estamos bajo el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque están cautivos a voluntad de él. ¿Dónde está eso? En 2 Timoteo 2:6. Entonces, usted es cautivo y usted hace lo que el diablo le dice y le pone en su cabeza y en su corazón. Entonces, en tu corazón, en tu núcleo, usted, en tu esencia, usted es enemigo de Dios. En Romanos 8:7 dice, escuchen, la mente carnal, la gente no convertida, es enemistad contra Dios. La gente que se la pasa pensando en la rumba, en el paseo, en el carnaval, en la fiesta, en el concierto, en la aquella, ¿sí? Bien ocupados todos, Dios, todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y el que es religioso, religioso, y la pasa en la iglesia, y aquí, y leyendo la Biblia para acá y para allá, pero no se arrepiente, va para el infierno. ¿Por qué? Porque tiene enemistad contra Dios, porque entre usted y Dios hay una barrera que se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. Por eso es que somos egoístas, por eso resistimos a hacer lo que Dios quiere, por eso no aceptamos la voz de Dios. Y aunque usted diga, no, es que yo creo, pero es que no me convence. Entonces se revela, se resiste por dentro, porque en su corazón usted es un enemigo de Dios. Usted está en contra de Dios, aunque diga, yo tengo mi religión. Un momentico, predicador, yo creo mucho en Dios. Y el diablo también cree en Dios y tiembla, pero no se arrepiente. Usted no puede entender las cosas espirituales aunque lo intente, porque está muerto. Allá en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que no hay razón para preguntar, ¿cómo puedo confiar en Jesús? No es algo que se pueda aprender. Sus pensamientos, su imaginación están equivocados. La palabra dice en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tus pensamientos son malos, la forma de actuar es mala, el vocabulario es malo. Entonces esa es la forma en que somos por dentro. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces usted no puede cambiarse en sí mismo a ser bueno socialmente, bueno según usted, pero delante de Dios el pecado es el problema más serio. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? En Romanos 8:7 dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, porque el pecado es quebrantar, es cerrar el blanco. No puede ser bueno, te ha tratado y ha fracasado. Por eso el borracho le cuesta tanto dejar el trago, y si se mete a un grupo de liberación de alcohol como los alcohólicos anónimos, tiene que estar toda la vida ahí, porque el día que se salga y a las meses, a los 2 meses, a los 3, a los 6 meses, ¡pum!, vuelve y empieza a tomar. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad que es Él, y la verdad os hará libre. Entonces usted no puede cambiar su naturaleza, la manera que usted es por dentro. La Biblia dice en Jeremías 13:23, escuche esto, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer el mal. Usted no puede cambiar su piel, el leopardo no puede cambiar sus manchas, usted no puede deshacerte de la naturaleza malvada. Job dijo en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Usted no puede cambiarse a sí mismo. Por eso ahí podemos ver el fracaso de las religiones. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede dejar de ser humano? ¿Puede cambiar y no ser un ser humano? No, usted no puede. Aunque ahora la tecnología está hablando del transhumanismo, meterse tecnología en el cuerpo, pero su corazón sigue siendo depravado. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos pecados. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 va más allá y nos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, como no podemos dejar de ser humanos, entonces no podemos dejar de ser pecadores. Y lo único que podemos hacer, la única salida, la única puerta se llama Jesucristo. Así que, si usted quiere agradar a Dios, arrepiéntase y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Miren,
Romanos 8:8, y con esto termino. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted conoce cristianos evangélicos, religiosos, que vayan a la iglesia, de la religión que sea, y bailan y toman a escondidas y ven pornografía y fornican con sus parejas que son disque novios, o se pegan sus borracheras por allá escondidas, o son tramposos, mentirosos y no pagan deudas. Entonces, esa gente simplemente anda perdida. Aunque vayan a la iglesia, de la iglesia van para el infierno. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, es: todas nuestras justicias como trapo de inmundicia son. Isaías 64:6. Entonces, la única manera se llama Cristo, que digo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entrará a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí le dejo la oportunidad de que usted piense seriamente en clamar a Dios para arrepentirse del corazón, para que la sangre de Cristo le limpie todo pecado y usted deje de tener esa naturaleza depravada que tenemos, porque el pecado no se detiene con religión, ni con iglesias, ni con buenas intenciones, sino con un verdadero arrepentimiento. Y en Hechos 17:30 dice, y con esto cierro: porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a usted y a todos los hombres, a todo el ser humano que me está viendo, que se arrepienta. Así que no tiene disculpa. Y arrepentimiento es cambiar de mente, voltearle la espalda al pecado y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ya lo sabe, no hay más esperanza. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Que no sea usted que el Señor le pregunte: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:43. Dios le guarde, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.